Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta casa por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higo y ponedla. Y la pusieron sobre la llaga y sanó. Verso 8. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondiendo Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Lo provechoso que es andar delante de Dios. Todos sabemos que estamos en un mundo que no se le puede ver lado bueno. Este mundo es hostil en todas las direcciones. Dentro de este sistema siempre lo que va a prevalecer es la maldad. La maldad viene siendo pues el pan diario de lo que es este sistema. Parecería que cuando nosotros venimos a las filas cristianas o a Dios, estamos eximidos de todos estos asuntos que nos rodean. Pero cuando se piensa de esa manera, no es tanto así. La verdad, de lo que siempre debemos de entender, que aunque somos ese pueblo redimido, aunque somos esa iglesia a quien Dios, desde el momento que nos rescató y nos puso en su redil, se nos otorgó un sello que es, como dice el apóstol Pablo, las arras de nuestra garantía. Dice de otra manera, es la señal que ya le pertenecemos a Dios. Pero eso no quiere decir que, como decíamos, no
tengamos que enfrentar las dificultades que hay que enfrentar. Y hay que aclarar lo siguiente para ampliar un poco la idea, que al contrario de que nosotros como ya creyentes o pertenecientes a Dios, más bien lo que sucederá es que habrá en mayor tamaño siempre una acechanza, habrá siempre persecución, habrá siempre enfermedades. Y digo que sin duda las cosas se enfilarán, las cosas negativas, más sobre nosotros los creyentes. Pero siempre lo que va a ir dándonos dirección, estabilidad en lo que es nuestra fe, siempre será el que nosotros como creyentes siempre nos anclemos en Dios. Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham no fue, diríamos, como eximido de todas las dificultades. Abraham tuvo que enfrentar hambrunas. Abraham tuvo que emigrar. Abraham tuvo que, verse en conflictos tremendos. Es decir, no porque había sido llamado por Dios, Abraham estaba libre de todas las intemperies que habían en el ambiente. Pudiéramos hablar del caso de Job. La Biblia señala que Job era un hombre perfecto. Cuando habla de perfecto, entiéndase que era un hombre temeroso de Dios, pero no pudo librarse de lo que nosotros ya sabemos como el caso de la enfermedad, de la avalancha que se le vino primeramente sobre sus bienes, luego sobre su familia, tercero sobre su salud y sucesivamente. Ahí es donde podemos como ir viendo que el panorama no es tanto como a veces nosotros queremos acoplarlo a que ya somos creyentes, que ya somos de Dios, pero que en esa idea ya estamos en una cápsula, ya no nos da el aire, ya no nos da hambre, ya no nos da miedo, ya no nos alcanzan las intemperies. No es así. La Biblia está llena de todas las dificultades, es decir, narra todas las dificultades que los seguidores de él tuvieron que enfrentar. Por ejemplo, si hablamos de Jeremías, si hablamos de Elías, si hablamos de Juan el Bautista, si hablamos de Pedro, hablamos de Pablo, en ninguna escritura de esas y de esas menciones respecto a estos hombres vamos a encontrar nosotros que les fue fácil. Vamos a encontrar de que Dios hizo, los libró o les evitó pasar por las cárceles, les evitó pasar por los ríos, por los azotes.
Pero ¿cómo se entiende entonces la vida cristiana, que es la que generalmente nosotros promovemos y hemos venido promoviendo como la vida de victoria, como la vida de que no hay nada que se nos interponga en el camino? Es un error pensar así, ¿verdad? Cuando dentro de la palabra encontramos de casos a casos. Por ejemplo, el asunto de Jeremías. Jeremías era un gran profeta. Bueno, se le denomina a Jeremías como el profeta llorón. Porque si usted lee el libro de Jeremías, usted va a ver que solo llorando pasaba. ¿Y llorando por qué? ¿Por sus problemas? No, llorando por Israel. O sea, lloraba, suplicaba. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Jeremías? Bueno, lo que le sucedió a Jeremías es que lo apresaron, lo amarraron, lo quisieron callar, por último lo metieron en un excusado, diríamos. Lo metieron en una letrina. Y ahí, con la idea de que muriera. ¿Qué fue lo que sucedió con José? José, usted ve todo el trasfondo de la vida de José a sus inicios, desde temprano. Vamos viendo, hermanos, rechazo, odio, y no solo se quedaron con el odio, sino que ejecutaron el odio, tratando, o más bien ejecutando de una manera que se concretizó todo el odio en matarlo. Prácticamente a José lo mataron, dicho de otra manera, aunque pues sí, surgió de todas esas dificultades, pero en sí sus hermanos lo mataron. Ellos lo dieron como muerto al verlo mandado como esclavo. Por ejemplo, acá vemos a este rey dentro de los reyes buenos, porque dentro de la Biblia vamos a encontrar los reyes malos y los reyes buenos. En este caso, Ezequías era un rey bueno. ¿Y a qué le llamamos rey bueno? Rey bueno son aquellas personas o aquellos reyes que se mantenían dentro del mandamiento del Señor, que se apegaban de alguna manera a la obediencia de su palabra. Eran personas que temían a Dios, eran personas que hacían culto a Dios, eran personas que honraban a Dios en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, aquí aparece que le cae una sentencia, y esta sentencia viene de parte de Dios. El Señor manda al profeta, en este caso al profeta, para que, ahí leíamos nosotros que vino Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esto sí es cierto que no es realmente una broma, porque estaba hablando Dios. Aquí no se trata de asustar. Aquí se trata de más bien de aclararle a Ezequías que le había llegado su hora, que le había llegado su momento. Y eso es lo que nosotros leemos acá. Dicho de otra manera, manda el correo electrónico del Señor, es decir, manda a el profeta Isaías para darle esta gran noticia o esta buena noticia. Pues aquí no se trata de buena noticia, sino que no es una cosa fácil para Ezequías el que
venga esta sentencia de parte de Dios. Pero ¿cuál es la reacción de Ezequías? Ezequías de inmediato, lo que dice acá el verso 2 es que entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego. Hay 2 veces te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y oró Ezequías con gran llanto. Para que podamos, diríamos, reducir lo que serían los siguientes versículos, lo que vemos ahí es algo que sucede, que en este caso había que preguntarse por qué sucede. El que Dios en su misericordia, vemos acá que le dice al profeta Isaías: regresa, cuando iba en el patio, regresa y dile a Ezequías que no va a morir, que le voy a dar 15 años más de vida. Y ahí se habla de lo que es la medicina, pero luego es un hecho que el versículo está anterior, cuando le dice Ezequías a el profeta, le dice: pero ¿qué es la señal que voy a recibir de esto que venís a decirme, que Dios me va a alargar la vida? Y habla de los grados que iba el reloj, o el día, o la sombra, iba a retroceder, pero que Ezequías dice: es fácil que la sombra se adelante, pero que retroceda no es una cosa que sea así. Y esto, por supuesto, se refería al reloj que estaba ahí en el parque. El reloj era un reloj de sombra, pero que la señal que le da el Señor al rey Ezequías es que, aunque él piense que para adelante sí se puede, el que los 10 grados de la sombra agarren para adelante pero no para atrás, pero sucedió que retrocedió la sombra. Y ahí le estaba diciendo el Señor al profeta que lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y luego vemos ahí que el rey Ezequías, la promesa es: luego te recuperarás y vas a estar en el templo. Y eso fue lo que sucedió. Pero a lo que quiero sobre todo aplicar en esta tarde es lo siguiente, hermanos. Y es que siempre dije al principio que en términos generales no nos vamos a poder librar de las situaciones que nos rodean. Puede ser una, puede ser otra, las que sean, y vendrán por montones. Pero una de las bendiciones que hacen que Dios revierta aquellas cosas que es más que Él ya ha determinado, como en el caso de Ezequías, ya le había puesto el fin, ya le dijo: alistá tu casa, o dicho de otra manera, alistá el cajón, porque te vas a morir. Como decir: mira a quién le vas a delegar el reino, mira a quién vas a darle estas asignaciones, porque de todos modos es el momento que te toca. Pero ¿cómo pudo darse este milagro?
Pero ¿cómo Dios hace esto? Diríamos como aparentemente contradiciendo a su palabra. Pero vea que lo que hace que Dios tome una decisión diferente, en este caso es darle no 15 días, no 15 meses, sino 15 años. Era bastante el tiempo que se le estaba sumando. Pero ¿qué es lo que hace qué es lo que, dicho de otra manera, toca el corazón del Señor? Porque aquí es como alguien que viene y apela a su caminar. Es decir, Ezequías no tiene armas. Ezequías está, en este caso, está vencido. Ezequías acá no tiene qué hacer, sino aceptar lo que se le había determinado. Pero viene Ezequías y echa mano a aquellas, diríamos, aquellas actitudes de comportamiento y de vida entregada a Dios. Como decir, aquí no me queda alternativa. Y se le vino a Ezequías el que él había andado delante de Dios, el que él durante su tiempo había sido fiel para con Dios, había sido una persona que se había apegado a la palabra de Dios. Aquí lo que nosotros leemos es: entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, que te recuerdes. En este caso, Ezequías apela al recuerdo de Dios. Como decir, acuérdate que yo he andado delante de ti. Acuérdate que con integridad he andado. Acuérdate que, dicho de otra manera, no te he sido infiel, porque estaba dentro de los reyes buenos. Acuérdate, esa palabra acuérdate, acuérdate que, dicho de otra manera, yo te he servido con todo mi corazón. Acuérdate que aun cuando he llegado a ostentar el poder, la soberanía de un rey, yo siempre me he mantenido andando en tus caminos. En este caso, lo que nos enseña la palabra es que es ganancia, hermanos, andar en los caminos de Dios. Es ganancia dedicarle la vida, el tiempo a Dios. Lo que aprendemos acá es que Dios siempre llevará, diríamos, un control de todo aquello que nosotros hayamos hecho dentro de el transcurso de nuestra vida. Dios no es el Dios de desorden, es el Dios que sin duda, luego que Ezequías le dijo: acordate, Señor, acordate que yo, dicho de otra manera, yo he vivido para ti, yo te he honrado, acordate que yo he andado. Sí, de eso, acordate. Apeló a eso. Pero en este caso, diríamos, por ejemplo, acá, vamos a ver en este versículo número 12, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada.
Y Ezequías lloró amargamente. Luego que oró, dicho de otra manera, sacó de su morral lo que había hecho. Dicho de otra manera, sacó de su alforja lo que había hecho. Eso era lo que tenía como respaldo, lo que tenía como lo productivo que había hecho él. No está apelando acá, Señor, mira, que yo he sido un rey. No, está tocando y apelando a lo que él ha andado delante del Señor. Porque aquí le dice, acuérdate, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Esas eran diríamos, las cartas de súplica. Estas serían las palabras que se le expresan a su Dios. En este caso, está echando mano a eso. Y eso lo que nos enseña es decir, el andar delante del Señor debe de estar claro que para muchos es pérdida. Para muchos, hermanos, es como sin valor. Para muchos es algo que nadie lo agradece. Pero en el fondo, lo que vemos que esto es una tremenda arma delante del Señor. A tal grado que cuando el creyente se mantiene, hermanos, se conduce delante del Señor con lealtad, se conduce con un corazón íntegro y que ha hecho lo que le agrada al Señor, esos son los mejores réditos que servirán siempre en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento donde nosotros estemos sin salida. Porque aquí no se trata de que porque era el rey y tenía dinero y poder y tenía reyes, diríamos médicos, para que tanto. Aquí ya la palabra había dicho, lista las tablas que te voy a llevar. Pero la cosa se revierte cuando este rey con sinceridad se dio vuelta a la pared y empezó a chillar. Qué bueno es chillarle a Dios. Pero qué bueno es chillarle a Dios, hermanos, en la tragedia, en el momento, sabiendo que en primer lugar hemos sido leales. Aquí habla de lealtad. Hemos sido leales para Dios. Qué bueno es en el momento de la prueba decirle, yo he sido íntegro, Señor. En el momento de la prueba yo he andado conforme a ti te ha agradado. Qué tremendo esto, hermano, porque esto fue lo que el rey Ezequías le dijo al Señor, que se recordara de eso, que hiciera memoria de eso. Y sin duda, dijo el Señor, hermanos, a la bitácora vino el Señor a ver la papelería. Sin duda le dijo al ángel, vamos a ver qué es lo que hizo Isaías, porque aquí está hablando Isaías de algo que hizo, aunque el Señor todo lo sabe. Pero el Señor siempre, el Señor toma, hermanos, todos los procesos, no altera nada. Y vino sin duda el secretario general que llevaba los archivos de los mortales en la tierra que pertenecían a Dios. Empezó y le dice, cierto, este rey ha sido leal. Este rey ha andado con corazón íntegro. Este rey ha andado
como a ti te agrada. Dicho de otra manera, este rey se ha pegado, ha caminado en tus caminos. Bueno, entonces dijo el Señor, detengan al profeta. Él mismo le dijo, profeta, mira, Isaías, regresate, anda a decirle a Isaías que le voy a dar 15 años de chacada. Le voy a dar 15 años. Pero, ¿qué fue lo que cambió la palabra? Lo que había hecho Ezequías. Y es acá, hermanos, donde podemos ver que vivir para ser leal a Dios, para vivir integridad con Dios, para caminar agradando a Dios, no es ninguna pérdida. No es perder el tiempo. Podemos perder el tiempo buscando pisto, podemos perder el tiempo buscando asnas, pero eso es perder el tiempo. Podemos perder el tiempo, hermanos, viajando. Sería pérdida de tiempo, aunque tampoco es pecado. Podríamos llamar como pérdida de tiempo que usted se esté ahí un tiempo, ahí en la pantalla del televisor. Pudiera llamarse pérdida de tiempo. Hermanos, que usted esté con sus familias, se pudiera llamar pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo cuando nosotros dentro de la vida somos leales a Dios, vivimos con corazón íntegro para Dios y vivimos agradándole en todo a Dios. Eso es la mejor ganancia. Cuando viene el problema, cuando viene la angustia, hay que hacer lo que hizo Ezequías. Pero el problema es, en algunos casos, es el poco comprender de estas realidades. Ese es el problema. Muchas veces nosotros en la vida cristiana, como dicen por ahí, apenas la pasamos. Hacemos algo medio hecho. Oiga bien esto. Y eso es un gran error. Andar haciendo o andar chapuceando las cosas de Dios. Eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque ¿con qué nosotros podemos apelar a la misericordia de Dios? Porque aquí vemos que una de las armas con las cuales apela el rey es el haber andado delante de él, delante de Dios. Pero vea y póngale atención cómo es que él anduvo. Él anduvo con lealtad, es decir, nada de chapuz. Él anduvo, hermano, con corazón íntegro, nada de cosas oscuras. Él anduvo con integridad. Él anduvo, en este caso, con íntegro corazón, agradando al Señor. Es decir, no es un producto chapuceado, no es un producto alterado. Y en eso es lo que nosotros debemos siempre de pensar. Porque cuando estamos chapuceando las cosas espiritualmente, en cualquier campo, cuando estamos nosotros haciendo nada más asuntos puramente superficiales, tenemos problemas, aun cuando seamos creyentes, aun cuando seamos, y no hay duda que lo seamos, vamos a tener problemas con el Señor. Pero cuando la vida se desarrolla, los pocos días que vivimos en esta tierra, la desarrollamos como manda la palabra, con integridad, con lealtad y siguiendo al Señor,
de una manera incondicional. Hermanos, depende del producto. Aquí podemos ver el carácter de Dios. Aquí podemos ver que Dios puede mover aún sus designios cuando ya los ha determinado. Pero es tan tremendo que Dios mueva sus designios. Bueno, aquí vemos que los movió. Pero ¿cuál fue la base para moverlo? El que cuando fue a la bitácora, fue a ver el ángel ahí, le dijo, sí, le dijo, a la verdad que lo que hizo lo hizo con lealtad. Lo que hizo lo hizo con un corazón sincero. Lo que hizo lo hizo bien. Ah, bueno, entonces díganle al siervo ahí que le vaya a dar los 15 años. O sea que aun cuando seamos creyentes, no seamos tan espirituales, no seamos tan puritanos. Sí, es que yo soy creyente y Dios me va a responder. Hay que ver lo que usted está haciendo. Hay que ver cómo le sirve al Señor. Hay que ver cómo se mantiene, allá donde se mueve, cuál es su integridad, cuál es nuestra integridad, se oye mejor, cuál es nuestra lealtad, cuál es, como yo he dicho, cuál es el diezmo de tiempo que le damos al Señor. ¿Cuál es? Hagamos números de 24 horas que se dice que son, y ahora dice la ciencia que son 16, pero pongamos 24. Saque cuenta a ver si le da el 10% al Señor de su tiempo. ¿Qué es lo que generalmente llegamos a la vida cristiana? Como que hermanos fuera un kindergarten, como que fuera el parvulario. Es cierto, así se puede empezar, pero tampoco se puede desarrollar la vida en la parvularia. Se tiene que ver con visión las cosas de Dios y tiene que leerse la Biblia para poder encontrar cuáles son las armas o las fortalezas que nos permitirán salir aún cuando ya hay una sentencia de muerte de esa condición. No será un buen abogado, no será una buena influencia, un buen dinero. Siempre lo que contará es lo que nosotros hayamos hecho para Dios. Esa es la mejor rentabilidad, la mejor ganancia, lo que nosotros hayamos hecho para Dios. Y para finalizar, usted sabe qué fue lo que hizo Abraham con sus desaciertos. Vivió para Dios. Preguntémonos si Dios le ayudó. Lo ayudó. ¿Qué fue en las situaciones en las que se vio David? Veamos qué fue lo que le ayudó. ¿Por qué Dios lo sacó adelante de tantas dificultades? Porque David era íntegro, vivió para Dios. Los cantos que hizo, 70 y pico de salmos, se los dio con toda el alma. Se los dedicó a Dios, que son los cantos que usan hoy todos los judíos. La razón por qué José, después de una condición que no había salida, fue, hermanos, llevado al segundo reinado o al segundo señorío de Egipto. Esto es increíble. Esto no se puede concebir, que un esclavo, que una persona en las condiciones de José haya llegado a ser el segundo señor del imperio, como que diríamos el segundo señor del imperio del norte hoy, Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Después de estar en una cisterna, después de ser un esclavo, luego de estar en una cárcel, lo saca el Señor y le pone
el anillo del segundo rey de Egipto. ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue las herramientas o cuáles fueron las cosas que llevaron? No sé, como yo lo he dicho, nada es regalado, señores. Nada es regalado en el sentido de Dios, excepto la salvación. Pero el que Dios le tape la boca a los leones para que no nos coman, lleva un trasfondo. Si usted ve a Daniel, allá, desde que empezó diciéndole no al mundo, no comió el plato del rey, que lo que significa no se comió la oferta del mundo, se mantuvo fiel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se mantuvo fiel. ¿Y cómo es que a los 3 hebreos no se los consumió el fuego? Porque eran bonitos, eran barbudos, ojos a ver. Nada, aquí no se trata de barbudo, ni ojos bonitos, ni alto, ni chele, ni negro, ni bajo, ni gordo. La lealtad, la integridad es lo que revierte cualquier cosa. Entonces Dios sale a la defensa. Cada uno de estos sembró buen producto. Cada uno de estos. Entonces, si nosotros, con lo cual finalizo, si nosotros estamos sembrando esto, no se preocupe. No se preocupe. Sí, como creyente, yo le voy a decir, los problemas, no hay uno de nosotros que no esté enfrentando uno ahorita. Mañana vienen otros. La otra semana aparecen otros que ni los esperábamos. El otro mes vienen otros. Y sucesivamente esto es de no parar. Pero media vez nosotros hayamos sembrado buen producto, por decirlo en esos términos, porque hay un principio que dice que lo que se siembra, eso se cosecha. No se preocupe. No tiene por qué perder el sueño. Pedro nos da también un mensaje. Estaba Pedro preso. ¿Quién podía sacar a Pedro de ahí? ¿Quién lo podía sacar de ahí? ¿Quién? Nadie. Está bajo la cárcel de Roma, y hablar de Roma es hablar del diablo. Pero Dios mandó un ángel y aquel estaba reposado. ¿Quién puede dormir con cadenas y en un tufo como lo que era esa Bartolina donde estaba Pedro, lleno de cucarachas, de ratones? Porque usted no tiene una idea que es una Bartolina. ¿Quién? Pero dice que Pedro estaba dormido. ¿Y qué hace que alguien esté dormido? Lo que ha sembrado. La integridad nos debe de hacer descansar. La lealtad. Pedro dijo, bueno, si me dan, que me den. Pero yo no voy a perder el sueño. Yo voy a dormir en que sea en esta mazmorra. Encadenado, con un montón de soldados al frente, mientras los soldados desvelados y Pedro tranquilo, hasta los caites se había quitado para mayor comodidad. No sé cómo se los quitó. Pero, ¿qué fue por qué Dios mandó un ángel? Dios no le va a mandar un ángel, hermanos, a alguien de su pueblo que no se haya preocupado por sembrar buena calidad espiritual. Dios no lo va a mandar. Pero si en nuestra vida hemos sembrado lo mejor para Dios, diríamos, aquí dice el tema, decíamos, andar delante de Dios.
Andar delante de Dios, yo le sumaría, andar delante de Dios es ganancia en todos los campos. Y no me entienda que no nos vamos a morir. Yo me estoy refiriendo a las constantes situaciones que cada día, que cada tiempo vamos a tener que enfrentar. Entonces, primero, si usted está pasando por el fuego de la prueba, haga lo de Isaías, lo de Ezequías. Y si usted cree que mañana no va a tener situaciones que enfrentar, bueno, ya ese es un error. Mañana vienen los otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Haga las cosas bien. Hagamos las cosas bien. No hagamos las cosas, hermanos, de una manera imperfecta. Tratemos la manera de hacer las cosas bien. Y luego hagamos lo de Pedro, reposémonos. Que Dios no tiene empacho de mandar a un ángel. Por lo menos la Biblia dice, la Biblia no lo dice, pero de acuerdo a lo que dijo Cristo, mi Padre hasta este día trabaja. El Señor vive haciendo sistemas, haciendo estrellas. Cuando la voz, miren, fíjense que ahí hay una oración que Pedro lo tienen preso. Se detiene Dios de hacer estrellas y dicen, manden a un ángel entonces. Le va a mandar Dios, va a desocupar un ángel Dios para venir a levantar un haragán acá. A un mediocre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, estar conscientes que estamos en un mundo minado. No me diga, cuando menos se acuerda uno, ¡pua! Y nadie está libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hemos cuidado de hacer las cosas bien, no se preocupe. Y si estamos haciendo las cosas mal, cambiemos y empecemos a hacerlas bien. Y Dios, aun cuando ya haya dado su sentencia, revertirá las cosas, porque nada es imposible para Dios. Cierre sus ojos. Yo quiero más de ti. Vamos a ponernos de pie. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Sí, Señor. Y cada día seré más como